que se utilizan, bueno, básicamente para manejar cuando yo necesito trabajar con voltajes altos desde un Arduino, porque el Arduino nosotros vamos a estar trabajando con 5 volt normalmente, lo que es la parte de la electrónica va a trabajar con poco voltaje, y cuando yo necesito dentro del circuito, por ejemplo, manejar 220 volt, no puedo hacer un puenteo, o sea, o estar todo unido dentro de la misma placa del Arduino, porque podría llegar a quemarse si los 220 volts se logran meter dentro de la placa electrónica, automáticamente, o sea, se podría llegar a quemar. Entonces, en el caso de los relés, lo que se utilizan es, o sea, para yo conectarlo contra el Arduino, yo voy a tener el Arduino acá, donde voy a hacer las conexiones para yo mandarle 5 volt, por ejemplo, y esos 5 volt, o sea, lo que van a hacer, van a activar en lo que es el relé, para que, supónganse, si yo tengo una conexión acá, cuando se haga esta activación del relé, que sería la segunda imagen. Esperen, me parece que le estoy compartiendo. Sí, está congelada una imagen de 2 relés, pero no se mueve, no se ve nada. Sí, ahí les comparto la pantalla. Lo que les decía, o sea que el relé justamente lo que hace es permitir, o sea, el paso de la corriente cuando se activa. Ahí está, ahora sí se ve la entre los dos puntos. Entonces, yo voy a tener el Arduino acá abajo, donde yo lo conecto contra los dos terminales, y cuando le doy el OK desde el Arduino, esto se cierra, el circuito este se va a estar cerrando por la activación de este electroimán que trabaja con el relé. Es un electroimán donde yo le mando electricidad y se comporta como un imán en ese momento. Esperen que ahí está entrando. Se la deben. Arduino y relé, bueno, cosas a tener en cuenta cuando trabajamos con Arduino, que hay distintos tipos de relé, normalmente varían de acuerdo a la corriente que va a estar pasando, que cuando trabajamos con Arduino por ahí es muy común usar lo que es el rango de los miliamperes, y cuando vamos a estar trabajando con grandes cargas, por ahí ya vamos a estar hablando de amperes. Para que tengan una idea, normalmente los enchufes comunes, por ahí uno habla de 5 amperes, 10 amperes, ya cuando se va para mayor amperaje, o sea, lo que es la parte de la carga eléctrica que vamos a estar manejando, normalmente por ahí un relé es como que va a estar encadenado con un contactor, que es un dispositivo que vimos el otro día para manejar grandes potencias. La idea es que cuando se hace circular, como dice acá, una pequeña corriente que genera el Arduino por la bobina, se genera el campo magnético, y eso, bueno, hace que el interruptor se active abriendo o cerrando el circuito. Entonces, dependiendo de cómo nosotros querramos conmutar el circuito, esto de la izquierda va a ser normalmente cerrado, se llama, porque normalmente está cerrado, y lo de la derecha es normalmente abierto, porque normalmente está abierto el circuito. Cuando se activa, el normalmente abierto se cierra, y el normalmente cerrado se abre, que sería el de la izquierda.
Fíjense este detalle de cómo actúa. Entonces el relé es como que viene preparado de acuerdo al tipo de circuito que yo quiera armar. Hay muchos relés, bueno, estos utilizan justamente la placa Arduino. Necesito una salida de 5 volts y que soporte la corriente eléctrica de la casa, en este caso cuando vamos a estar trabajando con relés que manejen, qué sé yo, un interruptor eléctrico y demás. Como dice acá, bueno, se puede fabricar como es el relé, pero normalmente, bueno, uno ya compra el módulo. Yo acá la otra vez había hecho capturas de pantalla de lo que es AliExpress, o sea, de compra directo en China. Hoy en día con esto del coronavirus es como que se complicó el tema del free shipping, ya no está más. Entonces el envío es a veces mucho más caro el envío actual de lo que salen los productos, así que bueno, prácticamente si tienen que comprar, por ahí la mejor recomendación es hacerlo en Mercado Libre hoy por hoy. Pero el año pasado, cuando no estaba lo del tema del COVID, que había despacho internacional común y corriente, o sea, se conseguían por poca plata, yo podía comprar componentes electrónicos directamente en China. Fíjense, en este caso valía 40 centavos el envío. Como dice acá, yo este tipo de componentes voy a estar trabajando. Hay que tener, bueno, cuidado porque vamos a estar trabajando con corrientes eléctricas de 220 volts, entonces hay que tener los recaudos correspondientes. Acá tenemos módulos de 2 relés, módulos de 8 relés. Entonces, de acuerdo al tipo de proyecto que vayan a hacer, yo desde un solo Arduino, o sea, yo tranquilamente puedo controlar, en este caso, 8 relés. Después, en la práctica, ustedes tendrán que ver, porque bueno, más allá de que yo acá controlo 220, si me conviene tener un módulo centralizado. Supónganse que quisieran hacer algo de domótica, yo voy a tener no sé, en la entrada de la casa, por poner un ejemplo, el Arduino. Y de ahí yo voy a controlar todas las cosas. Pero ustedes calculen que de acá yo tengo que llevar, vamos a suponer que es esto. Vamos a imaginarnos que acá nosotros tenemos, esto sería un foco, donde yo voy a estar, yo tengo que llevar mínimo, vamos a suponer, que yo acá tengo la conexión de 220, yo puedo hacer algo así, lo que es la fase, el positivo. El positivo, yo entro a todos los relés, ¿no? Esto sería un esquema eléctrico, donde acá le va a venir el positivo por este lado, y vamos a hacer acá, vamos a imaginarnos que este es la conexión de el negativo, donde yo tengo el foco ahí. Entonces yo los puedo tener repartidos por la casa, y de acá yo saco un segundo neutro, lo que sería. Entonces acá tengo el segundo positivo, y de acá yo saco el negativo. Esto en las instalaciones eléctricas es como que se van uniendo todos los negativos y todos los positivos. Vamos a poner un tercer foco por acá. Entonces del tercer relé voy a estar saliendo con el positivo y acá voy a estar uniendo todos los negativos. Este sería un escenario donde yo tengo el Arduino, lo voy a tener por acá.
Vamos a suponer que está por acá, controlando acá la placa, este Arduino. Entonces lo que va a hacer es, va a permitir el paso de la fase, o sea, yo acá voy a entrar con el positivo, va a ir hasta el foco y del otro lado del foco yo voy a tener el negativo. Entonces, de esta manera, yo tengo que pensar que este cable va a ¿Y el ir... negativo no sale de la placa? ¿Cómo? ¿Y de dónde sale el negativo? No, por eso, ¿De dónde sale el negativo? acá nosotros tenemos, este es el circuito de 220, ¿eh? Sí. Esta parte es de 220, que es independiente de los 5 volts de acá abajo. Yo acá voy a estar manejando 5 volts, suponete en lo que es la plaquetita, en esta partecita de acá abajo. Acá yo voy a estar manejando los 5 volts. Y por otro lado yo voy a tener el circuito de 220 volts. Por eso que yo acá les digo, yo voy a entrar con el positivo, voy a entrar a una de las puntas de cada uno de los relés y después a esto se le llama neutro, o sea, el neutro es porque no tiene corriente continuamente, sino recién cuando se activa el relé pasa la electricidad por acá abajo, por acá. Ahí recién en ese momento se activa el relé. No es que hay continuamente corriente circulando. Entonces el relé lo que hace es cuando vos le mandás la instrucción de acá desde el Arduino, se cierra el circuito, entonces el positivo que viene por acá empieza a ir por acá y llega al foco. El foco necesita dos cables, el positivo y el negativo, entonces a este foco del medio, por ejemplo, en ese momento le va a estar llegando positivo por acá y el negativo lo va a tener continuamente conectado. Entonces, en el momento que yo le dé la instrucción... Es lo mismo que las luces que se encienden cuando se hace de noche. Sí, sí. O sea, yo acá lo que estoy haciendo es con un Arduino controlando 220 volts. Son 3 focos. Sí, Yo pongo 3 focos, pueden ser 3 ya entendí. motores, pueden ser 3 aparatos que funcionen con 220 volts. Por eso es la diferenciación de... Acá estamos con 220 volts. Entonces, ¿cómo se hace en la práctica para no tener que andar con cableado, o sea, venir de una punta con el positivo? Normalmente yo donde tengo el Arduino, por acá yo voy a tener el cargador del Arduino que tiene 220 volts, le entra con 220 y sale 12 volts, suponete, para alimentar el Arduino. Y yo de ahí voy a tomar el positivo, le voy a dar en una punta de cada conexión de cada relé. Entonces cada relé es como que va a activar un positivo de acuerdo a la señal que yo le mande del Arduino. Cuando le mando en el relé 1, este vamos a suponer que es el relé 1, yo le digo del Arduino, activa el relé 1, en ese momento recién circula corriente por acá. Llega hasta el foco, el positivo en ese momento, el foco va a tener continuamente conectado el negativo, entonces en ese momento se enciende el foco. Yo le mando la orden de cortar al Arduino, esto se va a cortar en este momento, no va a circular, entonces ahí es donde se apaga el foco. Y así continuamente yo puedo en este caso controlar hasta 8 dispositivos. Así sería una automatización básica elemental con Arduino. De esa manera yo podría hacer lo que es la parte de domótica, por así decirlo, con Arduino. En este caso yo controlo un solo dispositivo con este. Con este puedo hacer el mismo circuito, pero yo puedo controlar solamente un canal. O sea, este es un relé de un solo canal. La ventaja de estos otros relés es que yo puedo controlar, en este caso, hasta 8 cosas de 220 volts. Sí, sí, se entiende. Yo por lo menos entiendo, perfecto. Bueno, si hay alguno que tenga... Sí, sí, ya entendí.
En este caso yo controlo hasta 16 dispositivos. Por eso que esto me permite, bueno, en este caso valía $11 con free shipping. Entonces fíjense que estamos hablando de valores chicos, donde yo acá puedo controlar hasta 16 aparatos ¿cómo es? Que trabajen en 220 volts. No me acuerdo si vienen de 32 normalmente o se van haciendo. El tema es que, bueno, ya cuando hablamos de 16, si yo voy a tener más dispositivos que quiero llegar a automatizar dentro de la casa, por ahí voy a tener 2 Arduino y 2 rampas de 16 ¿por qué? Porque después entro en juego acá en la parte donde yo les decía que yo voy hasta los focos. Yo tengo que pensar que todo este cableado, más allá de si hablo de un foco de LED, estas lámparas de bajo consumo, que hoy en día por ahí hablamos de 10 watts, bueno, yo lo puedo hacer con un cable finito. Ahora, si yo tengo que encender, supónganse, la bomba de la pileta, ya no puedo ir con un cable finito, sino tengo que ir con un cable mucho más grueso, y ese cable más grueso, o sea, automáticamente va a ser un costo mucho más elevado, porque el cable se vende de acuerdo a la sección, o sea, la cantidad de cobre que tiene la sección del cable. Entonces, ahí es donde yo tengo que entrar si voy a armar un proyecto de domótica, por ejemplo, poner en la balanza cómo es el mejor diseño, porque por ahí me conviene comprar un segundo Arduino con una segunda rampa de relé, pero que esté más cerca de lo que es la carga, de esta parte de la carga, cosa de yo no tener que invertir mucho en lo que es cableado entre el Arduino y lo que yo esté controlando. Conexión, bueno, bastante simple. Los pasos a seguir son los de probar el funcionamiento en el código, por ejemplo, encendiendo y apagando un LED con el relé. Mientras, si quieren, yo el otro día, bueno, les había dicho que se hagan un usuario de Tinkercad. Vayan ingresando si quieren a Tinkercad, porque vamos a hacer una práctica por ahí bastante sencilla. Mientras les voy mostrando lo que armé, que va a ser la práctica que por ahí hoy vamos a estar usando, que puse la simulación de el Arduino básico cuando enciende el LED, el LED 13, este viene en la placa soldado, que es uno de los clásicos que se usa para una prueba, y yo lo conecté en serie o sea, de acá saqué el LED 13, fui a una resistencia, paso por el LED, y después también le puse un tester en paralelo. Este tester, para que ustedes vayan viendo ahí en la práctica, o sea, yo acá lo puse en voltaje, para que vayan viendo cómo se comporta al momento de... Esperen que lo voy a desconectar un cachito al LED. Perdón, profe, pero ¿qué significan los numeritos que tienen escritos al lado en la placa? Esos son los distintos puertos de conexión que tiene el Arduino. Nosotros vamos a estar manejando, o sea, normalmente tenemos el GND es tierra, después tenemos los puertos del 0 hasta el 13,
que son puertos se los puede configurar como de entrada-salida, o sea, para mandar información, para recibir información. Estos que tienen este New Flow, significa que son puertos que pueden manejar información analógica. Los otros por ahí están más para lo que es información digital, el 7, el 8, el 12, el 13. Para información digital sería mandar un pulso positivo o no. En cambio, estos otros pueden mandar un valor que puede variar entre, normalmente los analógicos, nosotros lo vamos a estar usando con un sensor de temperatura, un sensor, cualquier tipo de sensor que yo pueda estar manejando. PWM es la técnica donde yo puedo enviar pulsos modulados en lo que es el ancho, por eso ese simbolito, que también me sirve para hacer, ¿vieron los focos esos que yo les puedo poner el dimmer para que se encienda menos, con menos intensidad o más intensidad? Eso se hace con una técnica que se llama PWM, que es una variación del ancho de pulso. Después, bueno, acá tenemos estos dos primeros puertos, también se pueden usar para transmisión o recepción. TX es transmisión, RX es recepción de información. Esto normalmente yo lo voy a estar usando cuando quiero conectarme contra otro Arduino, cuando yo quiero enviar por acá información digital, pero de tipo dato. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una conexión serial donde le envíe una información que esté sacando del Arduino a otro microcontrolador, por ejemplo. Después por acá abajo, acá tenemos los más analógicos, y después voltaje de entrada, si yo quisiera entrar con voltaje acá, dos puertos más de tierra, que es ground, una salida de 5 volt, una salida de 3,3, un botón de reset, y estos son más para el uso del Arduino. Pero los que más vamos a estar utilizando por ahí son estos puertos de arriba para los proyectos de tipo digital. Acá se me corrió el Arduino. ¿Nos unimos a una clase o algo así o arrancamos de cero? No, arrancan. Esperen que yo voy acá abro otra ventana y me van siguiendo. Entren todos a Tinkercad. Acá vienen a circuitos. Seleccionan circuito. Crear nuevo circuito. Avísenme si están todos ok. Si hay alguien que esté un poquito más atrasado o que le falte algo, me avisan, porque si no yo continúo, doy como que estamos todos más o menos en línea. Acá entramos en crear nuevo circuito. ¿Hay alguna forma de achicar los componentes? Porque son como muy gigantes. No sé si se puede. Con la ruedita de scroll podés ir hacia afuera o hacia adentro. Claro, sí, el zoom. Sí, el zoom. Sí, para achicar la placa o eso, porque por ahí son muy... Y el zoom. El zoom, loca. Sí, no tiene mucha... Entonces, lo primero que van a hacer es agregar un Arduino. Le dan un clic acá y lo arrastran sobre la placa. Opcionalmente yo le puedo poner... Pará que es lento acá. No sé por qué se me puso re lenta la computadora. Le pueden poner un nombre. Esto es opcional. Para... Sí, profe, espere, porque también yo todavía estoy pensando recién crear.
Avísenme cuando estén ya Se avanzados. me cuelga la máquina, no sé por qué con esta aplicación. Ahí está. Me abrió uno por defecto. Me dejó un foquito acá, una lámpara. Ah, bueno, sí, yo les había dicho crear un... Bueno, si querés, andate un poquito más para arriba y tirate un Arduino un poco más arriba. Ah, porque habíamos hecho una lamparita el otro día. Sí, porque te va Ahí voy con el guardando Arduino. todo lo que es pruebas y demás. Chao, se me retrabó. Se me puso re lenta la máquina. Sí, a mí también se me retrabó, no me responde nada. Nada. Uy, todos los Arduinos, todas las veces que te arrastré Arduino los arrastraba. Nada más que no me lo mostraba. Sí, ahí saqué uno. Y ahora ya tengo un Arduino. Ahora No, Vamos a yo no esperar, puedo hacer nada. vamos a esperar a que avancen. No sé el resto cómo están. le pongo nombre Sí, sí, Arduino sí, de sí. 1. No es un requisito, pero si quieren le pueden poner. Profe, yo lo miro porque Bueno, no me responde. Listo por acá. Arduino 1. Mi primer Arduino. entonces, por defecto, cuando yo tiro un Arduino, acá despliego la solapa de código, me va a decir definir LED integrado, que cuando habla de LED integrado es el 13, es el famoso LED 13. Lo pone en alto, o sea que le va a mandar voltaje, espera un segundo, lo pone en bajo, espera un segundo y después esto se vuelve a repetir continuamente, el bucle. Esto, si yo acá le doy iniciar simulación, fíjense que ahí hace eso. Pone en alto, pone en bajo, pone en alto, pone en bajo. Si yo acá le quiero variar, por ejemplo, 5 segundos, le pongo 5 segundos, le doy iniciar simulación, puso en alto, va a esperar 5 segundos. Pará, que estoy perdido como chupeta en el tuje, va muy ligero. Sí, profe, yo también me perdí. Va. Entre la máquina mía que está re lenta y vos que estás a 380, no. Bueno, si no vayan viendo, No de pie con bola. vayan viendo Yo estoy complicada para hacerlo desde el teléfono. bueno. Si no vayan viendo, o sea, primero presten atención acá y después, bueno, de última, si quieren lo podemos hacer una prueba ahí en... ¿Cómo ingresas a la parte esa de bloques? Acá, en código. Programación. Le dan un clic en código. Ah, En código pueden seleccionar bloque y texto que ven la información en bloque y este es el programa que se le sube al Arduino. Este es el lenguaje de programación del Arduino, que básicamente lo que hace es, dice el pin, no sé si alcanzan a ver bien o le hago un poquito más de zoom. Acá básicamente lo que se setea es, siempre lleva lo que es programación, esto es un bloque void setup, donde acá más que nada se pone en línea lo que es el Arduino. En este caso yo le digo el pin mode del número 13 va a ser de salida. Yo puedo setearlos de salida o de entrada. A los 13 puertos esos
yo los puedo, son puertos digitales, los puedo setear como de salida o como de entrada. Como yo voy a estar encendiendo un LED, o sea, voy a estar drenando corriente para encender un LED, lo voy a setear en salida. Igual mucho no voy a entrar en lo que es la parte de programación, se los explico más o menos como para cómo es que se hace una programación muy elemental, muy básica. Y después está, ¿vieron que yo les decía que se repite? Bueno, loop es repetición, es un bucle. Esta es la segunda parte donde está el loop. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a enviar digital write, es una instrucción que de tipo digital. Nosotros en Arduino podemos manejar tanto digital como analógico, que va a escribir en el puerto 13 un high, un alto, que va a hacer cuando va a encender el LED. Espera en este caso 5000 milisegundos, siempre esto se mide en milisegundos, 5 milisegundos son 5 segundos, si le sacamos los 3 ceros esto de acá. Después lo pone en bajo, o sea, vuelve a escribir en ese puerto que es de salida, que estaba definido acá arriba, le manda una señal de bajo, o sea, 0 volt. Estos son 5 volt, high es 5 volt y low es 0 volt. Y después espera 5 segundos. Y después, como esto es un loop, se repite una y otra vez. Eso sería la programación que acá lo estamos haciendo con bloque y acá a la derecha nos muestra cómo es el código que se genera para el Arduino. Cuando nosotros esto lo hacemos en la práctica, o sea, nosotros, esto es lo que le vamos, este código va a ser lo que nosotros le vamos a estar subiendo a la placa. ¿Cómo se hace en la vida real? O sea, yo enchufo el Arduino con USB a la computadora, agarro este código, lo pongo, por ejemplo, en el programa. Yo no me acuerdo si lo había eliminado. Sí, lo eliminé. A ver si lo tengo. Descargas. Bueno, para la próxima clase por ahí lo bajo porque no es tan pesadito, pero a ver cuánto pesa. Voy a poner a bajar. Si quieren bajar el programa desde la página arduino.cc, yo acá voy a descargas. Y la IDE, que sería el entorno de desarrollo. A ver si me dice cuánto ocupa por ahí. Bueno, acá me menciona como que está, este simbolito significa que está en el store de Windows 10. Entonces yo puedo ir a la tienda de Windows 10 y acá poner Arduino, por ejemplo. Esta tienda es lo mismo que el Play Store o el App Store, o sea, yo de acá lo puedo instalar directamente. Lo pueden instalar de ahí, lo pueden bajar de acá de la página, es cualquiera de los dos. Lo que no sé es qué versión está en el store. Voy a bajar esta que no lleva instalación. Si quieren donar, just download, solo bajarlo. 192 megas. 192 megas pesa lo que es el instalador del Arduino, que por ahí yo ahora lo voy a cortar, lo voy a bajar después porque
para que no me quite tanto ancho de banda. Así por ahí les voy a mostrar, o sea, cómo sería en la práctica, porque acá nosotros lo estamos haciendo con una simulación. Pero esta en la práctica, ¿cómo se hace? Se toma este código, se lo sube al programa Arduino, se enchufa vía USB a la computadora del Arduino y se le sube la programación, este código que se genera acá. Así trabajan todos los programitas estos que hacen. Van a encontrar el ArduBlock, que es tipo un Scratch también, o sea, en la parte de Scratch orientada a lo que es Arduino. Entonces, pero básicamente todos generan código. Si yo esto después lo quiero realmente llevarlo a una placa Arduino, voy a tener que copiar este código, ponerlo, acá está bueno para simular las cosas que se puedan hacer, después lo subo al Arduino, que cuando lo subo, o sea, yo lo conecto por USB, se graba acá en este microcontrolador. Después yo lo desenchufo, lo único que tengo que darle es alimentación y va a estar continuamente ejecutando el programita que queda grabado acá adentro. Según, supónganse, si fuera, acá es una simulación donde yo lo único que hago es enciendo y apago este LED. Ahí voy a detener la simulación, de acá arriba arrancan la simulación. Vamos a volver al código. Acá es donde yo les dije recién que yo cambié. Esperen que voy a dejar solo bloques, para que no me ocupe tanto la pantalla. Entonces, esto es tirar los distintos bloques. Acá yo voy a tener bloques de entrada, de salida, de notaciones para algún comentario, variables, bloques para hacer cálculos matemáticos, por ahí de todo lo que yo tenga que hacer. Y después, bueno, estos son bloques de control, por ejemplo, esperar tantos segundos, que es el bloque de control, o repetir una secuencia X cantidad de veces, repetir mientras se dé cierto condicional. Si se da cierto condicional, hacer una cosa, si no, hacer esta otra cosa. Así es más o menos como funcionan estos bloques. De acuerdo al tipo de programación que yo tenga que hacer o lo que yo quiera hacer con el Arduino, voy a estar usando todos estos bloques. Entonces, por defecto, ni bien tiren el Arduino, les va a aparecer esto. O sea, el clásico encender, apagar el LED 13. Yo acá ahora le voy a poner un segundo. Vamos a volver a un segundo y después un segundo. Entonces, esto va a estar haciendo un bucle continuo donde enciende el LED integrado y después le manda la señal de bajo, que es el apagado. Esperen que voy a correr. Cierro este. O si quieren lo dejo un cachito más acá. Sí. Parecido al Scratch. Sí, sí, ¿no? sí. Es la misma modalidad. Incluso viene uno para Arduino, pero sí, es esa la idea. Si ustedes algún día tienen que, supónganse, trabajar con chicos y demás, o sea, esto va a estar muy bueno porque de acá es donde van a ir haciendo lo que es la programación. Entonces, yo acá me alejo en el Arduino, le doy iniciar simulación de acá arriba. Lo que hace es como si grabara este programa en el Arduino. Fíjense que ahí se conectó, ahí indica que hay corriente. Cuando yo detengo la simulación, fíjense que el USB se desconecta y no marca corriente. Cuando yo le doy iniciar simulación, hay corriente y está enchufado. Y acá, ¿qué es lo que hace? Básicamente lo que hace es el LED integrado lo pone en alta, que este sería el LED integrado. Es un LED que viene soldado en la placa que normalmente se usa para las pruebas. Para saber, por ejemplo, si yo subo un programita, se usa como testigo, como para decir, che, yo subí el programa y el Arduino no hace nada. Bueno, normalmente, si yo quiero poner una banderita o algún indicador luminoso,
se usa el LED, el LED el que está integrado. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el programa pasó por ahí. Incluso, por ejemplo, si algún día les toca armar un programa complejo y ustedes dicen, hacen una programación larga y dice, se comporta raro. ¿Por qué? Porque hay en una parte del código que no sé si entra o no entra el código. O sea, no sé si hay una parte de control que la procesa. Entonces, si ustedes quieren tener un indicador visual de saber si en alguna parte el programa entra en esa subrutina, pueden poner este bloque. Entonces, hacen encender y ustedes dicen, ah, sí, entró en esa parte de la rutina. Es una forma de lo que llama debugging, o sea, cuando uno trata de buscar errores en lo que es la programación o saber si la programación se comporta como nosotros queremos, normalmente yo voy a tener que tener un indicador luminoso o alguna manera de enterarme de que el Arduino entró en esa parte del código. ¿Por qué es esto? Porque normalmente el Arduino yo puedo tener eso y si no, la única posibilidad es usar el monitor serie. El monitor serie es para yo obtener información porque yo el Arduino no lo puedo conectar a un monitor de computadora. No tengo una salida. Entonces lo que se usa es el monitor serial para que el Arduino me informe de alguna manera hacia afuera, por ejemplo, el valor de una variable. El monitor serie se usa, ustedes imagínense que nosotros le ponemos un sensor de luz, entonces yo lo tengo que calibrar al Arduino, ¿no? Decir, bueno, cuando el valor que me entrega es entre tal valor y tal valor, apagar una luz, y cuando es entre otro valor y otro valor, encenderla. Para lograr esa calibración, yo normalmente voy a estar trabajando con el monitor serie. ¿Por qué? Porque el monitor serie, yo ahí voy a estar, en la parte de la programación, yo voy a estar volcándole y le voy a decir, enviar al monitor serie el valor de la variable que está almacenando lo que me devuelve el sensor. Entonces, de esa manera yo puedo ir calibrando lo que son los sensores. En el caso de, no sé si alguna vez tuvieron un contacto así muy cercano, vieron las luces esas que se ponen, que se encienden a la noche cuando no hay luz y a la mañana se apagan. Normalmente para calibrar eso se utiliza lo que es un potenciómetro. A ver. Algo así. Esto sería un potenciómetro. Por ahí las luces esas tienen de un estilo algo más chiquito, que es básicamente una resistencia variable. Igual también estas luces tienen, igual las luces esas también tienen fotocélulas. Sí, pero la fotocélula, o sea, va a pasar cierto voltaje. Y hay veces que yo quiero, suponete, si a vos se te enciende muy temprano o tarda mucho en encenderse, normalmente la calibración, si soporta calibración, viene con algo de esto. Esto es para calibrar. Es como para decir, deja pasar, o sea, más luz o menos luz en lo que es en la parte del sensor. Es para decir, suponete, si en el verano o vos decís, bueno, suponete a la noche, viste, vos querés que tarde un poquito más, que tenga más sensibilidad, vos tendrías que darle un poquito, o sea, cambiar lo que es el potenciómetro para darle más o menos sensibilidad. Ahí lo que estarías ajustando es la sensibilidad. O sea, vos vas a tener la fotocélula, después el potenciómetro. Claro, es como para calibrarlo. Exactamente, sí. Es para calibrar. El potenciómetro es para calibrar, para mejorar o para cambiar la sensibilidad de la fotocélula. Entonces,
volviendo a acá donde nosotros estamos, el monitor serie se utiliza justamente para ese mismo mecanismo, para calibrar los sensores. ¿Por qué? Porque yo al Arduino después le voy a estar poniendo, supónganse, una fotocélula o cualquier otro tipo de sensor. Entonces tengo que tener alguna manera fácil de poder calibrarlo. ¿Cómo se hace eso? Justamente con el monitor serie. Aguánteme un chiquitín. Sí. Bueno, entonces, acá la simulación, fíjese que sigue corriendo. Entonces, pone en alta el LED integrado y después lo pone en bajo. Entonces hace esa segunda simulación. Yo lo que hice luego después, o lo que pretendo que por ahí podamos hacer es, ahora vamos a agregar un multímetro. El multímetro lo que hace es medir tanto voltaje, yo acá puedo medir amperaje como voltaje, cualquiera, o resistencia, cualquiera de los tres parámetros. Entonces, este LED, que es el que se encendía recién, está conectado también con el puerto 13. Entonces, si yo pongo un LED en el puerto 13, también va a simular este encendido y apagado. O sea, yo lo que conecte al puerto 13 es como que acá yo internamente tengo una conexión del LED. Esto está puenteado entre lo que es tierra y el puerto 13. Entonces, automáticamente, si yo ahora vamos a hacer lo que es la medición para ver cómo es la parte de voltaje. Denme un segundito. Entonces, yo acá le doy un clic en el positivo, lo voy a unir. Sí, tengo que parar la simulación porque si no, no me deja. Esto si quieren hacerlo, acá yo le di un clic, es como que voy cambiando. Le pongo el color rojo, supónganse, al cable y después vamos a unir. Yo no le puse cable, directamente lo enchufé ahí. Está bien, sí, pero sí, puede, es válido, tranquilamente. ¿Conviene con cable? No, si quieren separo. conectarlo ahora, lo que pasa que vamos a meter un LED en el medio, por eso yo lo dejo un poco alejado. Entonces, fíjense la simulación. Bueno. Cuando se enciende el LED de acá abajo, en el puerto 13 manda los 5 volts. Eso es lo que hace el Arduino con ese código que, como decía hoy, manda el alto o el bajo. ¿Cómo se ve la línea de código? Vamos a código y acá, esperen que tengo que detener la simulación, selecciono bloques y texto. Bloques y texto. Código. Si selecciono bloques solamente me va a mostrar esa parte. No me pone bloques y texto, me aparece bloques nada más. Y hay que ver por ahí, capaz que cuando arrancaste el circuito... Ahí paré la simulación. Ahí me deja. Está bien, sí. Hay algunas cosas que hay que frenar la simulación. Sí, ahí lo veo. Entonces, ahí se ve clarito donde cuando se enciende esto, al puerto 13 también le envía
lo que es el voltaje. Si yo lo paso a medir corriente, acá veo cuánta corriente envía en el puerto 13. 100 miliamperes. Eso es lo que normalmente trabaja el Arduino en los puertos. Ahora lo que voy a hacer en esta simulación, le voy a agregar un LED. Pueden cambiarle el color que quieran al LED. Vamos a dejarlo en este caso rojo. Si no, se le puede cambiar el tamaño, lo que vos preguntabas. Y vamos a hacer una conexión entre tierra doy un clic acá, doy un clic acá y lo pongo en tierra. Puse una patita del LED en tierra y acá voy a sacar para conectar al positivo. Vamos a cambiarle el color rojo, vamos a suponer este y este negro. Esto es una cuestión de convención, donde por ahí normalmente se usan el color rojo para lo que es el positivo, el negro para lo que es el negativo, pero bueno, eso no. Y tiramos la simulación a ver qué es lo que... Perdón. Estaban en medición de corriente. Cuando yo lo pongo esto en medición de corriente, es como que toda la corriente se va hacia el... hacia el amperímetro y no pasa por el LED. Yo ahí lo paso a voltaje y ahí es como que se pone en paralelo. Profe, ¿por qué aparece un signo de admiración al lado del foquito? Bueno, si nos paramos ahí y dice... Esperen que... La corriente a través del LED es de 52. Claro, sí. Deje un chiquito. 2 MA. Vamos Hay que poner una resistencia para que no se queme el LED. Para que dure más tiempo. Tanto tiempo estar encendido. Pero el segundo se apaga, está un segundo prendido, un segundo apagado. Entonces, básicamente lo que dice ahí, la corriente a través del LED es de 52,2 miliamperes. Nosotros en la puerta, o sea, esa es la corriente máxima que soporta, o sea, cuántos electrones máximo soporta o de corriente el LED sin que se queme. Mientras... pero dice que recomienda 20. Sí, exactamente. Ahí está diciendo que se va a quemar. Entonces, acá, si nosotros recién... Esperen que voy a detener la simulación y lo voy a desconectar. Entonces, fíjense lo que manda, la corriente que manda el puerto son 100 miliamperes. Entonces, si toda esa corriente tiene que pasar por el LED, prácticamente se va a quemar el LED. Entonces, si ustedes hacen este tipo de conexión, acá lo que me va a estar avisando, che, guarda que si vos esto lo haces en la vida real, se puede llegar a quemar el LED. Lo que te recomienda son 20 miliamperes. Y acá dice, bueno, está drenando 52,3 miliamperes. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, se pone una resistencia. Entonces, nosotros lo que hacemos, intercalamos una resistencia para que justamente la resistencia haga de limitación de corriente. Y acá le ponemos 100 ohm, por ejemplo.
Y ahí no va a haber inconveniente. Esperen que voy a poner un segundo otra vez. Entonces, eso es lo bueno que tiene este tipo de programas simuladores, que yo puedo experimentar. Si esto ustedes lo hacen en la vida real, se olvidan de poner la resistencia, el LED por ahí, a ver, en la práctica no es que se va a quemar enseguida, o sea, uno tranquilamente puede conectar un LED y no se les va a quemar enseguida, pero bueno, las buenas prácticas siempre son, si yo voy a hacer algo cortito, no va a alcanzar a quemarse, pero si yo lo dejo, por ejemplo, encendido al LED, qué sé yo, 5 horas, capaz que a la hora y media ya o no sé, o quizás antes habría que hacer la prueba. Dependiendo del tipo de LED, se quema, si yo no le pongo una resistencia limitadora. Entonces, bueno, la idea sería que ustedes hagan, bueno, esta práctica por ahí en lo que es en sus casas. Y cuanto más grande sea la resistencia, más luz va a dar. Pues si yo le puse una resistencia 25, lo prende poquito. ¿Es así? Sí, acá ahora vamos a hacer. ¿Muestra eso Cuanto más también? grande sea la resistencia, menos luz. Vamos a ponerle 1000 ohm. Cuanto Fíjense más que ahí, grande sea. sí, porque deja Profe. pasar, hacen más ahí está. resistencia, ejercen más Menos, resistencia, pasa claro, menos menos corriente. electricidad. Vamos a suponer, yo le pongo, Ahí está. hay ciertas cosas que se puede hacer en tiempo real. Por ejemplo, esto, yo acá le voy a poner 2000. Fíjense que casi ni se enciende. O 5000. Bueno, ahí ya debe estar. En cambio, si yo lo bajo a 10 ohm. Esto está bueno porque ustedes pueden ir haciendo pruebas. Yo ahí voy poniendo. Puedo poner varios focos, ponerle con distintas resistencias y me va poniendo Sí. Ahí me voy a dar cuenta Sí. la nitidez. Yo ahí le voy subiendo 30 ohm. Vamos a ir a 50 ohm. Todavía está. Voy a hacer eso. 90 ohm. Y puedo pasar con un cable. A ver. 80 ohm. Ahí es como que tienen que arrancar con 90 ohm. Lo único que por ahí, bueno, las resistencias electrónicas por ahí no vienen en todos los valores comerciales. Yo acá en la simulación le pongo 90, le puedo poner 95, pero en la práctica por ahí no va a venir una resistencia de 95 ohm. Van a venir de 100, de 500, o sea, tienen distintos saltos. Entonces normalmente acá yo voy a poner de 100 ohm. Y acá lo bueno que tiene el simulador, que también me da las... ¿Vieron que va cambiando? Las bandas de los colores. Las bandas de los colores, exactamente. Entonces, si yo tengo que ir o tengo una cajita con resistencias, justamente acá me va a estar indicando que según la banda de los colores es el valor de la resistencia. Si yo pongo una de 500, va a ser verde, negro, marrón. Si es 50, es verde, negro, negro. Normalmente el último la última banda es el multiplicador. Y después esta es la tolerancia, una tipo oro. Entonces, acá ustedes van a ir jugando, van a ir poniendo distintas cosas. Vamos a detener la simulación. Vamos a poner que esto 100 segundos, cosa de que quede encendido continuamente. Yo creo que no me acuerdo. Acá, por ejemplo, yo le intercalé
en el código yo le puse que esté 100 segundos encendido, ¿no? Si alcanzan a ver acá. O sea, según el código, la programación que yo hice, si yo no los quiero mezclar mucho, pero ahí va a estar continuamente encendido, ¿no? El LED. Yo ahora le voy a intercalar un pulsador en el medio. Entonces, va a estar continuamente circulando corriente, pero acá yo le doy un clic al pulsador, lo suelto. Clic, lo suelto. Ahí le estoy dando doble clic o triple clic. Fíjense cómo se enciende y se apaga el LED. ¿Por qué? Porque el pulsador justamente deja o no pasar corriente de acuerdo a cómo lo... A ver, vamos a poner un potenciómetro. En vez de poner una resistencia ahora, la vamos a hacer pasar por el potenciómetro. A ver. A ver de cuánto es. 200 kilo ohm. Vamos a ponerle de 250 ohm. Acá es donde manejan la escala. Yo puedo trabajar en ohm, en kilo ohm, mega ohm, giga ohm o bueno, las mili, micro, nano, pico. Son las distintas escalas. Acá voy a poner un potenciómetro de 250 ohm. Y vamos a darle con la simulación. Lo voy a intercalar acá. No me está eliminando la... No me está queriendo eliminar esta conexión. Suprimir ahora. Yo apreté la tecla suprimir y me eliminó una que dice de más. Sí, pero no me toma el suprimir. Le doy, pero esta sí. A ver que si yo acá suprimo me toma, pero esta no me la está... Ahí la toma. A mí se me recolgó. Sí, por ahí puede. ¿Es medio pesadito el programa o algo así? Y no sé si será muy... No me lo tira, a mí me lo tira bien, pero por ahí hay veces que... Pero bueno, básicamente para la... vayan viéndolo al programita
investigándolo, o sea, Bueno. tirando distintos componentes, pero es lo que nosotros vamos a estar usando para lo que es acá aparece la fotoresistencia, esta que hablamos, que hoy comentaban. Sí. En la clase que tenemos presencial, ¿vamos a hacer algunos ejercicios o algo? Mira, allá en el liceo hay unas placas, pero me parece que ya teniendo este simulador para las prácticas básicas podemos llegar a utilizar esto tranquilamente. Por ahí la clase ¿Y que qué nos viene. mandaría unos trabajos prácticos para hacer? Sí, la idea de esto, o sea, supónganse ahora, va a ser que ustedes practiquen esto, tirando un Arduino, poniendo un multímetro, un LED. Por ahí podemos hacer una práctica de hacer lo que es un semáforo. Bueno, La y práctica, lo subimos. claro, sí. Por ahí el multímetro, si quieren, lo podemos obviar, pero podemos tener un LED rojo. Esperen que voy a sacar el código. Van a tener 3 LED. El rojo, el amarillo y el verde. Y después, bueno, van a tener que hacer la conexión con los distintos puertos. Este es el bloque que me permite trabajar con los distintos puertos. Entonces, bueno, ahí ustedes van a conectar, qué sé yo, en el puerto 3 el rojo, en el 12 el amarillo, en el 11 el verde. Entonces, acá van a tener que ir indicando, o sea, primero encienden el rojo, después el amarillo, después el verde, y esa secuencia se repite una y otra vez. Esa sería la... Y le damos, ¿y dónde se le dan los tiempos? Porque el rojo y el verde están más tiempo. Sí. Que el amarillo, que un tic. Bueno, eso definan ustedes, o sea, después acá ponen la espera, ustedes ponen espera y definen qué espera va a tener cada uno de los. Si quieren darle, Ahí entendí. pueden, ya que atendiendo la sugerencia, bueno, pueden ver tomarle cronometrar en un semáforo real cuánto tarda aproximadamente en cada lugar. Entonces eso después lo pueden hacer ahí, le pueden poner, qué sé yo, más tiempo en rojo, el amarillo normalmente, vieron que hasta el paso del auto, si el auto está pasando, corta, tiene menos Es una segundos. pasadita nomás. Sí, entonces bueno, ahí más o menos pónganle un tiempo más o menos estimativo de lo que ustedes crean conveniente. Esto, si acá nosotros lo hacemos con LED, si ustedes tendrían que hacerlo algo real, por ejemplo con 220, eso se haría con los relés, porque ahí se podría hacer con focos comunes y corrientes. En ese caso se intercalan los relés. Como dice acá, bueno, o sea, una conexión es probar el funcionamiento del código, volviendo a lo que estábamos viendo acá. En este caso lo podemos hacer con un LED. Si ustedes tienen que hacer alguna práctica de algo que vaya a controlar mucha corriente, se puede probar con LED.
Después una vez que ustedes están seguros de que el código está bien, se corta la corriente, se hacen todas las conexiones, asegurarse de que no hayan cables flojos, que no exista la posibilidad de tocarlos por descuido, y después activar la corriente. Como dice acá, bueno, los relés pueden estar normalmente abierto o normalmente cerrado, dependiendo de cuál vaya a ser la función o el estado original del circuito. Uno usa una cosa u otra. Entonces siempre está bueno practicar la programación en un simulador, como en esto, y después, bueno, sí lo hacemos en la vida real con... volviendo, bueno, a algo que preguntaban hoy o que estuvimos viendo, que en el simulador ya te lo marca, ¿qué resistencia poner a un LED? Nosotros necesitamos limitar un poquito la corriente, porque más allá de que el Arduino no maneje mucha corriente en un puerto, para un LED puede ser muy, muy grande. Entonces, bueno, básicamente está la ley de Ohm, que define el voltaje igual a intensidad por la resistencia. Entonces se usa esa fórmula justamente para sacar, de acuerdo al voltaje, yo voy a tener los 5 volts, sé la corriente que soporta el LED, y entonces me va a dar la resistencia que le tengo que poner para que justamente la ecuación esta esté equilibrada. De acá voy a despejar la resistencia, voy a mandar la intensidad para acá abajo, la corriente la voy a mandar dividiendo. Tengo 5 volts, tengo los 20 miliamperes y ahí voy a sacar la resistencia. Bueno, así como la resistencia se opone al paso de la corriente, también hay una caída de voltaje cuando pasa la corriente por ahí. Acá cuando hablamos de LED hay distintos LED, dependiendo del tipo del color y el tamaño. Normalmente vamos a estar trabajando con LED que van desde 1,8 volts a 3,6 volts. O sea, la caída de tensión que tienen los LED cuando cuando se iluminan. Los de 3,6 por ahí son los de alta luminosidad, que se usan en las linternas, que se usan en los focos. No sé si alguna vez vieron, bueno, por ahí los focos LED. A ver si hay alguno desarmado. Los focos LED que hoy en día se están utilizando es como si tuvieran una serie de tiras de LED, unos conectados atrás de la otra, pero es como que van armando lo que sería una grilla de LED conectados entre sí, en serie y con alguna resistencia ahí en el medio. Este tipo, donde están varios encadenados, uno al lado del otro. Normalmente para lo que es luminosidad, o sea, se usa de 3,6, que son los que más brillo tienen, y estos que por ahí los comunes para pruebas y demás son de 1,8, porque normalmente se lo usa como testigo, no tanto para iluminación. Profe, Sí. si uno, por ejemplo, ahora está en Santa Rosa, ¿no? Y querés comprar estos componentes algunos, ¿a dónde se compran? O decís, bueno, quiero una placa de esto, un foquito de este color, ¿dónde vas? Y por ahí Mercado Libre. Claro, pero en Mercado Libre por ahí con el envío te sale más caro el envío que el componente. Sí, igual, por ¿Qué se ejemplo, compra? un kit Arduino. En España y Luro ahí hay una casa que vende estas cosas, un kit de esto.
Sí, pero... Ah, mirá. Y otro en la Al lado Gili Alem. Gili Alem también tiene, creo. Sí, igual averigüen los precios. En España hay Luro al lado. Sí, Nueva Electrónica. Sí, nueva Todo de electrónica. Camusi. A ver, hay algunas cosas que... ¿Venden todas estas cositas por separado? En Daico TV. O en Daico también. Sí, en Daico TV, Daico ahí por también en España. ahí o en Nueva Electrónica vas a conseguir los componentes separados, pero hay ¿qué es lo que conviene a veces? Por ahí es un kit que tiene varias cosas en uno. Por ejemplo, en este caso tiene LED, tiene resistencia, tiene los pulsadores, tiene... A ver, esperen que voy a hacer zoom. Tiene algunos componentes electrónicos, estos dígitos LED, que también son para hacer indicadores, motorcitos, el cable para conexión USB, la protoboard, que es ahí donde nosotros podemos hacer la conexión. Esto que nosotros hacemos, esta simulación, lo hacemos en el aire. Igual así todo esto también tiene para meter una placa protoboard. Esta sería la placa protoboard. Claro. Que se usa en electrónica. Entonces, normalmente esos kits es como que tiene todo integrado. Tiene control remoto, el Arduino. Esto para enchufarle una pila de 9 volts, lo que es la alimentación acá. Y bueno, los cables de conexión. Y bueno, acá tiene este motorcito que es de paso a paso. Y acá hay un potenciómetro. Y acá hay otro motorcito común y corriente. Estos kits por ahí es como que tienen varias cosas ya integradas. Normalmente creo que hoy en día en Mercado Libre, si sos habitué, pasando los 2.500 pesos, ya es el envío gratis a todo el país. Así que por ahí podés buscar alguna, si no, bueno, averiguá ahí en Nueva Electrónica, mandales un mensajito o comunicate con ellos a ver qué es lo que tienen. Pero bueno, no son pocos saladitos, ¿viste? ¿Y los cables cómo se pegan? O sea, por ahí le hacemos clic y clic, pero en la realidad que se... En la realidad se usa lo que es esto, el protoboard. En la práctica, a ver dónde estamos. Lo soltás con estaño. Sí, se usa El protoboard, yo por ejemplo lo usaba de experimentor. Una vez que tenés armado, agarrás y lo pasás y lo empezás a soldar. Va, yo por lo menos soldaba. Claro. Lo que sí, por ejemplo, casi todas las fichas de los cables vienen con ficha macho y ficha hembra, entonces encastra justo. No necesitas andar soldando nada. Se usan, esto es para la placa de prueba, ¿no? Se usan estos cablecitos, vos conectás en la práctica, suponete que fuera este pin, lo conectás a la protoboard, de acá conectás el LED con otro de estos cablecitos, lo pones ahí junto con la resistencia y después por acá le conectás, qué sé yo, la tierra. Es como que vos vas haciendo, usando estos cablecitos para el armado sin tener que soldar. Y después, bueno, si vos ya lo querés dejar fijo, esto se puede hacer con una soldadura para que no se mueva, no tenga problema de ese estilo. Pero la placa protoboard justamente se usa para hacer todas las pruebas antes de lo que nosotros acá vamos a estar haciendo con clic. ¿Cómo está unida la protoboard? Fíjate que yo ahí me voy moviendo. La protoboard lo que tiene es puenteado. Toda esta parte de izquierda a derecha se usa. Esto normalmente para lo que es el negativo. Entonces, a ver, vamos a correrla un cachito para acá. Esperen que esta la voy a eliminar.
¿Cómo sería en la práctica? O sea, esto ya sería, teniendo los componentes, la tierra lo conectás acá. Entonces ya ahí automáticamente la protoboard, fíjate que tiene tierra en toda esta rampa, todo hacia la derecha. Todo esto están interconectados abajo. Y el pin 13, vamos a suponer que este es el rojo. ¿Cómo harían la conexión? Con los cablecitos esos que veíamos recién en el kit. Con estos cablecitos se hace esa conexión. Yo después pongo el LED, la resistencia. Entonces, acá el positivo está unido acá. A ver, este estaba en un segundo. No me acuerdo qué más tenía. A este, para borrar los módulos, lo arrastran al tachito. Ahí ya les va a quedar en el... Esperen que cierro el monitor serie. Así quedaría el código. ¿Y cuándo está conectado al negativo la otra patita del LED? Esperen. Guarda, Gustavo, no te va a agarrar corriente. Este lo podemos mandar directamente contra la patita. Bueno, ahí lo hice más o menos cruzando, no me acuerdo cómo, si tiene forma de girar el componente, porque acá lo ideal sería la resistencia, yo la pongo, la enchufo acá y la enchufo acá, o sea, no hace falta hacer este puenteo. Acá lo bueno que tienen que cuando ustedes pasan el mouse, ahí les muestra la protoboard qué es lo que está puenteado por debajo. En este caso, todos estos conectores están puenteados. Entonces, esto sirve justamente para ver por dónde, o sea, cómo se puede conectar y para no tener que soldarlos. Entonces, es como que pongo el componente ahí y después, bueno, ya digo, anda todo bien. Lo único que me queda es
en vez de usar la protoboard, usar un cable soldado. O sea, quizás acá conectarlo y acá soldarlo en la punta de la resistencia. De la resistencia voy al LED, todo con un cable soldado y ya queda todo de otra manera. Pero así es como se usaría el protoboard en la práctica. Esto sería ya haciéndolo con componentes reales. Así es como se usa la protoboard. Como dice acá, ¿qué sucede si ponen LED sin resistencia? Un LED de 1,8 volt en una pila de 9 volt. Bueno, básicamente acá lo que se hace con el cálculo. Sí, porque le va a estar circulando 3,6 amperes. La corriente máxima que me esté dando la... Entonces yo tengo que de alguna manera poder limitar la corriente que circula por el LED. Si no, ustedes calculan que 3,6 amperes es bastante. Entonces normalmente, junto con el LED, porque el LED soporta 20 miliamperes, como ya lo vimos en la simulación, hoy cuando vimos el tema de la corriente máxima, que ya te pone un simbolito. Entonces, si nosotros no le ponemos la resistencia, lo ponemos contra una pila de 9 volt, restando la caída de tensión que tiene el LED, le va a estar circulando, y acá, bueno, puso 2 ohms, que es la resistencia interna que tiene el LED, le va a estar circulando 180 veces más corriente a la que soporta el LED. Entonces, automáticamente se quema. Bueno, y acá cómo sacar la corriente. Vieron que yo en la simulación hoy le iba moviendo un poquito la resistencia. Esto quedó de 100 ohms. Entonces está bueno que hagan una prueba de decir, bueno, yo le pongo 500 ohms. ¿Qué es lo que pasa? Va a ser más tenue. Bien, ven ahí que la luz del LED es más tenue. Y si yo le pongo 1500 ohms, mucho más tenue. Y si yo le pongo 50 ohms, va a ser, bueno, ahí ya quedó en 0. 50 ohms es como que va a ser la máxima intensidad soportada por el LED. Entonces, desde ese punto de vista está bueno el simulador para que vayan haciendo esa práctica. Y si no, bueno, lo ideal es ver en la hoja característica del LED, que normalmente el fabricante me dice cuál es la corriente que trabaja y con qué voltaje trabaja. Entonces hay que hacer los cálculos y de acuerdo a los cálculos me va a dar el valor de la resistencia correcta. Acá dice para 9 volt, un LED de 1,8 volt, la resistencia correcta sería 423 ohms. Acá nosotros recién estábamos con 5 volt, menos voltaje. El LED rojo también de 1,8 volt, que con 100 ohms anda bien. Entonces por eso que depende mucho del voltaje que vayamos a estar usando. Por otro lado hay un cálculo de la potencia disipada en la resistencia. Gustavo, en la resistencia, que esto se usa más yo que nada. te quería comentar una cosa. Sí. Yo te puedo comentar algo. Decime. Vos sabés que me da la impresión de que das por sabida por parte nuestra un montón de cosas de electricidad, y hay muchos chicos acá que no cursaron con Erwin y nosotros cursamos poco. Sí. Con respecto a electricidad, digo, porque algunas cosas son medio chino básico, deben ser chino básico para más de uno. No sé cómo están, o sea, si están con mucho. Ohm, por ejemplo, no sé cuánto. Me van comentando.
No, me preocupa lo de la electricidad porque yo veo que algunas cosas yo las tengo que releer, pero me imagino los chicos que están en tercero ni la están cursando la materia de electricidad. Salvo Ana, creo que es la que la tiene re clara, pero el resto me parece que están... No, no la cursamos todavía. Sí, yo también Ah, tengo algunas claro, nociones ¿lo ves? de electricidad, más que nada electricidad, de lo que es electrónica, muy poquito, casi nada, diría. Sí, sí. Electricidad sí, más o menos, pero la base teórica, pero no. Yo digo para darle para ir un poquito más básico, digo, en algunas cosas. Bueno. O salvo que no las vaya a tomar y las tengamos que saber por arriba, no hay Sí, problema. mira, a ver, El tema es que si nos tomás después en el sí. final eso, No, nos va a mira, pegar una el planchada. tema es así. Nosotros no entramos mucho en lo que es fórmula. Sí, más que nada se los comento como para que tengan una idea de qué es lo que... Hay materias que sé que por ahí hacen lo que es cálculo de malla y todas esas cosas, que sí, ahí es donde hacen todos los cálculos y por ahí se los piden como Claro. parte práctica. Yo no les voy a estar pidiendo estos cálculos, se los voy mostrando más que nada para que tengan una idea de qué cosas es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando encaro un proyecto con Arduino. ¿Por qué? Porque, a ver, más allá de que Arduino me resuelve muchas cosas, yo en un momento tengo que conectar componentes. Entonces tengo que tener una idea, No, una seguro, pero a mí lo que me preocupaba es que nosotros eso lo estamos viendo en Tecnología 4, sí, pero cambiamos de profe y el profe que tenemos ahora como que le dio otra onda a Tecnología 4, otro lineamiento, sí, y nos estamos alejando un poquito de lo que es la electricidad propiamente dicho, y me preocupaba eso. está bien. O sea, no Pero están bueno, si es viendo para tener mucho más o menos una de... noción por arriba, no hay problema. Está bien. Sí, porque De electricidad no. esto les va a quedar como referencia para que tengan en cuenta de que el día de mañana, cuando tengan que hacer algún proyecto donde empiecen a agregar componentes electrónicos o LED o esas cosas, es como que tienen que tener esto en cuenta para el momento de van a tener que hacer quizás alguna cuenta o utilizar un simulador. Vieron que ustedes con el simulador ya les resuelve un montón de cosas. Bueno, acá lo estamos viendo desde el punto de vista matemático, cuáles son las fórmulas que entra, que básicamente es la ley de Ohm, para saber qué corriente va a circular por un LED, qué voltaje, o sea, qué cosas tengo que yo tener en cuenta para al momento de conectar o de querer hacer un circuito un poco más complejo. Pero no vamos a entrar en lo que es usar fórmulas matemáticas porque por ahí ya les digo, eso normalmente lo van a ver en alguna otra materia, si ven lo que es cálculo de malla y desarrollo de ese tipo de cálculos. Nosotros no vamos a entrar. En el caso de la bueno, potencia... no, yo por ejemplo, el caso de la resistencia, cuando se dio cuenta Ana en el aire de que cuanto menor la resistencia, más iba a prender la luz, Sí. no sé cuánto estamos en condiciones de darnos cuenta de eso. No, ahí nosotros lo mencionamos, queda en el simulador, pero está bueno para que a ustedes les... ¿Por qué? Porque si ustedes Sí. hacen la práctica con el simulador, ahí no van a quemar nada. ¿eh? E incluso si algún día Claro. se olvidan de poner una resistencia, el simulador se los va a decir, che, guarda que por acá está circulando mucha corriente. Entonces ahí es donde vos tenés que decir, bueno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, intercalar una resistencia para bajar la corriente que pasa por ahí, justamente porque dependiendo del tipo del componente electrónico que nosotros estemos usando, va a ser más o menos la corriente que va a estar circulando. Bueno. Y otra cosa que también es la potencia disipada. Cuando yo digo, pongo una resistencia en un circuito, que digo, va a ser resistencia, o sea, físicamente no va a dejar que los electrones circulen a toda la intensidad. Esa resistencia obviamente que va a estar generando calor. ¿Por qué? Porque va a estar impidiendo el flujo de los electrones.
Entonces, ese rozamiento genera calor. Y entonces cuando se pone una resistencia en un circuito, también se hace el cálculo de potencia. Para saber, cuando yo voy a comprar una resistencia, tengo que llevar dos valores. El valor de la resistencia, que lo sacamos de arriba, de la primera fórmula, y el valor de la potencia que va a disipar esa resistencia. Porque dependiendo de eso va a ser una resistencia un poquito más morruda, más grandecita o más finita, dependiendo de la potencia disipada. En este caso, la fórmula da 0,11 watts, entonces el valor comercial es 0,25 watts. Y este es un circuito donde yo tengo varios LED. Esto es lo que se usa en las famosas tiras de LED. Las tiras de LED dicen, bueno, yo normalmente los alimento con 12 volt, 9 volt, dependiendo del tipo de tira de LED. Entonces van poniendo varios LED en serie, porque en cada LED tengo cierta caída de tensión, voy sumando las 3 caídas de tensión y después la última caída de tensión la provoca la resistencia. Entonces, de esa manera yo voy poniendo, con este tipo de circuito, yo lo que ahorro es, en vez de tener una resistencia para cada LED, pongo una resistencia y los voy poniendo de a 3. A ver si tengo una imagen de una tira de LED. Eso igual, por ejemplo, en serie es el arbolito de Navidad viejo, que se te quemaba una lamparita y te quedaba sin luz en toda la tira de LED, sí, toda sí. la tira de luces en la tira de LED, sí, en la tira de LED se van poniendo de a 3. A ver si veo alguna que se aprecie bien. Es como que se van poniendo de a 3, los LED se ponen de a 3 y después se le pone, esto que aparece acá es la resistencia. Y después, si alguna vez les toca comprar una tira de LED, van a ver que dice la marquita en donde se puede cortar la tira de LED. Si por ejemplo es muy larga la tira de LED, yo quiero cortarla para que no sea tan larga, por ahí es en esta partecita, ahí es donde yo voy a estar cortando la tira de LED. Y normalmente estos LED, como vimos que son de 3 volt, o un poco menos, 2,8, la tira de LED yo le voy a estar dando 12 volt, supónganse que cayera 2,8 en cada LED, no llega a los 12 volt, o sea en la sumatoria, 3x3, 9, o supónganse que llegan los 3 LED, caen 3x3, 9 volt, y después yo le pongo, se le intercala una resistencia para que caiga el voltaje excedente, para llegar a los 12 volts. Entonces las tiras de LED tienen un circuito equivalente a esto. Yo tengo 12 volts acá, caen 3 volts en cada LED, o 3,6, 3,6 que son los de alta luminosidad. Y después se le pone una pequeña resistencia para llegar a los 12 volts. Y así se va repitiendo. En el caso del árbol de Navidad, lo que vos decías, sí. Esos son, bueno, por ahí depende la tecnología. Los viejos por ahí son medios peligrosos porque estamos manejando 12 volts. Siempre conviene poner las luces del arbolito que sean tipo LED, porque bueno, yo por eso me garantizo de que estoy trabajando con poco voltaje, porque sí, hay veces como que arman los circuitos con alto voltaje y si alguien se pela el cable por algún motivo, me llega a dar una descarga, me puede estar dando 220 volts. Entonces, siempre hay que tener un poco de cuidado en el tema de los circuitos. Acá tengo los LED en paralelo, donde también utilizaría una resistencia, que serían las distintas formas por ahí de conectar los LED. ¿Cómo va la resistencia? El LED, este es el diagrama,
cómo se hace el diagrama electrónico, y acá es cómo está en la práctica. ¿Cuál es el polo negativo? Tiene un polo negativo y un polo positivo. Si ustedes lo conectan al revés al LED, no va a encender. Tiene una polaridad. La polaridad es cómo se lo tiene que conectar. Después la resistencia podría estar, o sea, acá en este gráfico está puesta arriba la resistencia, pero tranquilamente podría estar intercalada en la parte de abajo. No hace falta de que sí o sí esté conectada en la parte de arriba, porque básicamente lo que va a hacer la resistencia esa va a ser limitar la cantidad de corriente que circula a través del diodo. Y acá, bueno, le quedan dos tablas como referencia. Si algún día tienen que trabajar, hay una que es para 12 volt. ¿Qué resistencia tengo que ir poniendo de acuerdo al tipo de LED? Tenemos los de alta luminosidad. Acá está el voltaje que trabajan, la corriente con la que trabajan. Pero fíjate, en algún lado tiene que estar. Y entonces ahí aparece la resistencia asociada. Si yo voy a tener un LED de menos, que necesita menos voltaje, menos corriente, la resistencia va a tener que ser mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia va a tener que absorber gran parte de la carga. Entonces la caída de tensión va a estar fundamentalmente en la resistencia y no en el LED. Por eso que normalmente en las tiras de LED se lo ponen de a 3, cosa de llegar lo más cerca de los 12 volt, y de esa manera yo tengo que intercalar una resistencia chiquita y no tengo que poner una resistencia tan grande. Esto acuérdense de que había dos cálculos, hay uno que es la de la resistencia y otro es de la potencia disipada. Entonces, si yo tengo una resistencia grande, esta resistencia grande va a resistir mucho el pasaje de la corriente, entonces va a generar mucho calor y bueno, voy a tener que andar disipando, quizás poniendo algún disipador para que la resistencia esa no se queme por la cantidad de calor que genere. Para 5 volt, en el ejemplo que nosotros veníamos haciendo, rojo tipo indicador, vieron que nosotros, tiene una caída de tensión de 1,2 volt y 5 mA de consumo. Entonces la calculadora me tira una resistencia de 680 ohms. Nosotros le poníamos una de 100 ohms y andaba bien, qué sé yo, de entre todo. Por eso esto es lo que dice la tabla. Si yo le pongo una resistencia más chica, ¿qué es lo que puede ser? Que pueda pasar es que no me la... Bueno, en realidad sería el de alta luminosidad. El que estaba en el simulador es de alta luminosidad porque hablaba de los 20 miliamperes. Entonces era este modelo. Entonces yo le ponía uno de, según los cálculos, me dice, mira, te conviene ponerle 180 ohms. Si yo le pongo 100 ohms, se va a mostrar más incandescente, pero puede ser que la vida útil sea más chica. Entonces, bueno, eso en la práctica ustedes verán si es engorroso tener que cambiar el LED, porque ya después cuando lo ponen en práctica va a quedar soldado. Si se quema el LED voy a tener que desoldarlo, soldar uno nuevo y cambiar la resistencia. Entonces, bueno, eso ustedes irán viendo qué es lo que por ahí más les conviene. Si volvemos al simulador, le ponemos 200 ohms
ahí va a estar perfecto. Según los cálculos, lo ideal es 200 ohms. Yo le pongo 100, va a andar bien, pero estoy al borde, que no, ya donde le pongo 90 ohms, todavía no zapatea el simulador, con 80 ohms, ahí ya empieza a decir, che, guarda que estás muy justo, le estás pasando mucha corriente, entonces lo ideal lo ponemos en 200 ohms, que es lo que dice la tabla esta que ya les va a quedar a ustedes, y ya con eso se garantizan de no tener inconvenientes. Y después, bueno, este último diagrama les queda. Bien. Los transistores, que son otros componentes electrónicos que se pueden utilizar como interruptor eléctrico, como dice ahí. Pero bueno, ahí ya entran en juego. En un relé yo sé que le mando 5 volts desde una de las puertas y se activa el relé y pasa la corriente. No me tengo que dedicar mucho a cálculo. Ya si yo quiero utilizar un transistor que es un interruptor electrónico, ya ahí tengo que hacer un cálculo matemático para saber qué resistencia. Este sería el diagrama de cómo se conectaría un transistor, y yo el Arduino lo tendría acá en esta sección. En el Arduino yo le mandaría una señal. Yo tengo que hacer, yo acá al Arduino técnicamente lo voy a conectar a la misma tierra, o sea, es como que lo voy a tener conectado así, y le voy a tener que mandar una pequeña corriente una muy pequeñita, para que el transistor, que es este componente electrónico que está acá, deje de drenar, o sea, una corriente grande por acá. Entonces yo acá, por ejemplo, acá voy a tener, vamos a suponer, acá puso una resistencia, pero supónganse que yo acá tuviera un motorcito, que esto fuera un motorcito de un robot. Entonces se podría llegar a hacer con un transistor, pero bueno, hay que hacer todos estos cálculos de las resistencias estas que intervienen acá, la caída de tensión que hay en el motor, y bueno, después hacer la conexión. Esto ya sería algo más avanzado porque hay que hacerlo con electrónica y con cálculos de acuerdo al transistor que tengo, bueno, la resistencia que tenga, pero se puede hacer. Y acá tenemos, bueno, lo que hoy hablamos de hacer el mismo ejercicio de encender un LED, pero con un transistor. Acá en este caso se utiliza un transistor. Este componente de acá es un transistor. Es el mismo ejemplo de recién, el que estaba armado arriba, nada más que yo estoy accionando. Acá pongo el LED. Tengo que poner una resistencia limitadora también, porque si no el LED, si yo le envío mucha corriente, lo quemo. Y le pongo un transistor que actúa, o sea, en ese caso el Arduino actúa sobre la pata del transistor y no le manda a él la corriente. Ahí es como que yo independizo de otra fuente externa de corriente cuando no le envío desde el Arduino. Bueno, por acá vamos cortando, y después les voy a pasar el trabajo práctico para que, bueno, vayan haciendo lo que es el circuito del semáforo en el simulador. Listo, profe, perfecto. Bueno, nos vemos.